La curva de Preston que se muestra a continuación es una relación transversal empírica entre la esperanza de vida y el ingreso real per cápita. También conocido como PIB per cápita. Utiliza la función L igual a 6.6354 veces el registro natural y más 10.754. Para modelar la esperanza de vida promedio L dado el ingreso real per cápita de un país, y desea utilizar la función para responder las siguientes preguntas, pero primero observe cómo la relación entre el PIB per cápita y la esperanza de vida parece ser logarítmica como se muestra aquí. Observe que a medida que aumenta el PIB per cápita, también lo hace la esperanza de vida en la mayoría de los casos. Sin embargo, observe cómo el aumento en la esperanza de vida es mayor cuando el PIB per cápita está entre 0 y 10.000. Veamos nuestra primera pregunta. Queremos usar la función L para estimar la esperanza de vida promedio en un país con un ingreso real per cápita, o PIB per cápita de $5.000. Lo que significa que desea evaluar L. Entonces sustituiremos I por 5.000, entonces L es igual a 6.6354 veces. Registro natural 5.000 más 10.754. Y ahora iremos a la calculadora para obtener una aproximación para esto. Entonces tenemos 6.6354 veces el registro natural. Aquí está el botón de registro natural, 5.000, paréntesis de cierre, más 10.754. Entonces el valor de la función es aproximadamente 67.27. Se nos pide redondear a 2 decimales. Entonces, es igual a 67.27, lo que significa que en un país con un ingreso real per cápita de $5.000, la esperanza de vida promedio es de 67.27 años. Nuestra siguiente pregunta. Queremos usar la función L para estimar el ingreso real per cápita, o PIB per cápita en un país cuya esperanza de vida es de 45 años. Nuevamente se nos pide redondear a 2 decimales. Entonces ahora se nos da que L es igual a 45. Queremos encontrar el valor de I. Así que sustituiremos 45 por L, lo que nos dará la ecuación 45 es igual a 6.6354. Veces registro natural y más 10.754. Por lo tanto, para resolver I, desea aislar el registro natural y luego escribir la ecuación de registro como una ecuación exponencial. Esto se pondrá un poco desordenado, así que hagamos esto en la próxima diapositiva. Primero restaremos 10.754 de ambos lados de la ecuación. Entonces tendremos 34.246 iguales 6.6354 veces el registro natural y. Por supuesto esto es 0. Entonces, para aislar el registro natural y, dividiremos ambos lados entre 6.6354. Observe en el lado derecho que esto se simplifica a 1. No queremos encontrar este cociente, redondear, y luego redondear nuevamente más tarde, porque eso nos dará más errores. Así que seguiremos adelante y dejaremos esto como un cociente por ahora. 34.246 dividido por 6.6354 iguales. 6.6354 equals. Una vez registro natural y, o simplemente registro natural y. Ahora que hemos aislado el logaritmo, queremos escribir la ecuación logarítmica como, y la ecuación exponencial utilizando nuestra definición a continuación. Entonces sabemos que el registro natural es la base del registro E. Entonces la base es E, el exponente es este cociente. Y el número es I, o el exponencial es igual a I. Entonces, la ecuación exponencial se eleva a la potencia de este cociente igual a I. Nuevamente, hemos elevado a la potencia de este cociente 34.246 dividido por 6.6354 igual a I. Y ahora iremos a la calculadora. Haga clic en la aproximación para I. Para ingresar E, podemos presionar segundo registro natural. Eso lleva a elevado al poder t, y nuestro exponente es 34.246 dividido por 6.6354. Divided by 6.6354. Y entra.
Redondeando a 2 decimales, tendríamos 174.36. Volviendo a nuestra pregunta, si L es igual a 45, entonces yo es igual a 174.36. Lo que significa que en un país con una esperanza de vida promedio de 45 años de edad, el ingreso real per cápita o el PIB per cápita se estima en $174.36. $74.36. Espero que hayas encontrado esto útil.